Para la forma canónica observable, partimos de la misma representación unificada, y de q sobre u de q es igual a g de q, donde q puede ser reemplazada por s en el dominio de Laplace o por z en el dominio z. Despejando tenemos y de q es igual a gq por uq, y suponiendo que tienen el mismo orden, se puede expresar de esta forma, donde dq es el denominador de orden n y m de q es el numerador de orden n-1. Al multiplicar por dq en ambos lados de la expresión, obtenemos que dq por yq es igual a mq por uq más e0 dq uq. Para la forma canónica observable, se define una variable intermedia wq tal que dq uq es igual a m dq por uq. Reemplazando en la ecuación y cancelando dq, se obtiene que la salida y de q es igual a wq más e0 uq. Si se expande esta expresión, se encuentra que d0 wq más d1 por q wq, así sucesivamente hasta qn wq, es igual a m0 q más m1 q más m2 q cuadrado q, así sucesivamente hasta m de n-1 q a la n-1 uq. Esta expresión se puede acomodar de una forma más conveniente, colocando en forma seguida los términos de q de igual potencia, e igualando a m0 uq menos d0 wq. Y luego se toma un factor común q por d1 wq menos m1 uq más un factor común q por d2 wq menos m2 wq más un factor común q, así sucesivamente, hasta llegar a un factor común q de n-1 wq menos mn-1 wq más q wq. Debe notarse que todos los paréntesis son cerrados al final de la expresión. Para expresar el sistema en la forma canónica observable, se definen las siguientes expresiones: q x1q igual a m0uq menos d0wq, lo que significa que x1q va a ser igual a esta expresión. Se define también qx2q es igual a x1q menos d1wq más m1uq, lo que significa que x2 va a ser igual a esta expresión, y así sucesivamente hasta llegar a qxnq es igual a xn-1q menos dn-1wq más mn-1uq, con lo cual xn de q es igual a wq. La salida conserva la misma expresión. Reemplazando xn de q es igual a w sub q, se llega a las expresiones que permiten representar el sistema en variables de estado. Estas ecuaciones se pueden expresar en forma de matriz, tomando qx1 de q es igual a menos d0 xn de q, más m0 uq. Qx2 de q es igual a x1 de q menos d1 xn de q más m1 uq. Qx3 de q es igual a x2 de q menos d2 xn de q más m2 uq. Y así sucesivamente. La salida se puede expresar como y de q es igual a xn de q más e0 uq. Usando un vector xq definido como un vector columna x1 de q, x2 de q y así sucesivamente hasta xn de q, el sistema se puede expresar de forma más compacta. Se debe recordar que q hace referencia a s o a z. En el caso de s, reemplazamos entonces la q por s y obtenemos esta expresión, recordando que s por x de s al pasarla al tiempo es una derivada, entonces obtenemos la representación continua en variables de estado con x punto es igual a la matriz definida por x más otra matriz por u, y y es igual
al vector definido por x más E0 por u. Para el caso discreto, reemplazamos q por z. En este caso obtenemos esta expresión y al pasar a variables de estado se debe recordar que z por x de z equivale a x de k más 1, obteniendo la expresión x de k más 1 es igual a la matriz por x de k más el vector por u de k, y y de k es igual al vector definido por x de k más E0 u de k. Como ejemplo, consideremos la siguiente función de transferencia en z. Como el numerador tiene el mismo orden del denominador, podemos hacer división para expresarlo de esta manera. Recordando que g de z es igual a y de z sobre u de z, podemos pasar a multiplicar u de z obteniendo esta expresión. Si multiplicamos a ambos lados por el denominador, obtenemos esta expresión que es la base para llegar a la forma canónica controlable o la forma canónica observable. Para obtener la forma canónica observable se define una variable intermedia w de z que cumple esta relación. Al reemplazar en la primera expresión y cancelando los polinomios que se repiten en cada término, se llega a que y de z es igual a w de z más 2u de z. En la expresión donde se definió w de z, se expande w de z y también se expande uz. A la izquierda se acomodan los términos de igual potencia de z y a la derecha se colocan los términos que no tienen z. La expresión se puede ver entonces como z, factor común de menos 0.04wz menos 2.08uz más z, factor común de 0.9wz menos 8.2uz más 2wz. Y eso es igual a 4.192uz más 0.096wz. Se definen entonces las variables de estado. zx1z es igual a 4.192uz más 0.096wz. Esto significa que x1z es igual a esta expresión, donde agrupamos nuevamente los valores que no tienen z. Se define entonces zx2z es igual a x1z más 0.04wz más 2.08uz. Esto significa que x2z es igual a esta expresión, donde nuevamente agrupamos a los que no tienen z. Se define entonces la última variable de estado, zx3z, igual a esta expresión, por lo cual tenemos que x3z es igual a wz. La variable de salida conserva la misma forma. El término x3z es igual a wz se reemplaza en todas estas ecuaciones. Estas ecuaciones se pueden expresar en forma de matrices. Definiendo el vector de estados x de z es igual a x1 de z, x2 de z y x3 de z, se llega a esta expresión más compacta. Recordando que al pasar a ecuaciones de diferencia, z por x de z corresponde a x de k más 1, se llega a esta última expresión, conocida como la forma canónica observable.